Hemos estado estudiando el libro de Nehemías. Así que sin más preámbulo vamos a seguir hoy día el segundo estudio del libro de Nehemías. Bien, Nehemías, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Verso 1. Palabra de Nehemías, hijo de Hagarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que yo estando en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que les aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. A tu Moisés diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, aunque fuera hasta el extremo de los cielos, al extremo de ellos os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, ¿ya? Dijimos que Nehemías, por supuesto, llegó a ser uno de los más grandes hombres de Dios, porque era un hombre de oración, y vimos que él se puso a orar por un problema. Estuvimos viendo que él fue sensible al corazón de Dios. Él
sufría por lo que Dios sufría. Y sufría por lo que el pueblo de Dios sufría. Y era sensible a la voz del Espíritu Santo. Así que cuando le escuchó la mala noticia, que el pueblo de Dios estaba en gran afrenta, que los muros estaban derribados, que las puertas de la ciudad estaban quemadas a fuego, y su pueblo estaba sufriendo la ignominia de los otros pueblos alrededor, y la afrenta, él lloró. Él se sentó, meditó, lloró, estuvo de luto, y oró de día y de noche. Estuvimos viendo algo muy importante, hermanos, que cuando nosotros, en vez de criticar, nosotros en vez de ver las situaciones que están malas, nosotros nos identificamos con el problema. Dios toca nuestros corazones de tal manera que muchas veces nosotros vamos a hacer la solución del problema. Nehemías oraba fervientemente a Dios de noche y de día. Entonces al final de tanto orar, Dios le dijo: Nehemías, tú eres la solución al problema. Así que, bueno, cuando oremos, tengamos presente que si somos sensibles al corazón de Dios, nosotros vamos a ser usados por la mano de Dios. Y de manera que Dios le dio al favor delante del rey, y el rey lo envió como gobernador a la provincia de Judea, y donde reedificó el muro, un muro de 6 metros de altura, como de 3 metros de ancho, y más o menos de 4 kilómetros de diámetro. Ese muro no se pudo hacer 90 años. Él lo hizo en 52 días, dirigido por la mano del Señor. Bien, estuvimos viendo también la oración de Nehemías, y vimos que él se dirigía a Dios con mucho respeto. Él le oró a Dios, le dijo: Señor Dios, tú que sacaste a tu pueblo con mano poderosa. Y él la oración de Nehemías es un modelo de un hombre que llega delante de Dios. Dios quiere escuchar. Y yo pienso que la oración que Dios contesta es la oración cuando nosotros proclamamos delante de Él su nombre, proclamamos delante de Él sus hechos, y proclamamos delante de Él sus atributos, y le glorificamos. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta oración. Bueno, él después que habla a Dios, el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Esta es una expresión que ocupa mucho él, el Dios de los cielos. Y entonces él, ya vimos la primera parte, él le dijo a Dios primero, exaltó su nombre, proclamó delante de Dios su persona, proclamó delante de Dios sus atributos, proclamó delante de Dios sus hechos. Y entonces dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír las oraciones de sus siervos, de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cómo dice? Día y noche. Este hermano, este gran hombre de Dios puede ser un muy buen ejemplo para nosotros de lo que es una sensibilidad con las cosas de Dios y de oración. Oraba día y noche por los hijos de Israel, sus siervos. Dice: y confesé los pecados de los hijos de Israel. Y aquí tenemos que una oración que Dios escucha. De hecho, la primera oración que Dios nos escucha es cuando escuchamos su palabra, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y confesamos nuestros pecados sin excusa. Y le decimos: Señor, he pecado. Por eso que esta oración fue tan efectiva. Por eso que Dios le dio gracia delante del rey. Y por eso que Él hizo todo lo que hizo. Porque una oración efectiva es cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. No nos olvidemos que Dios nos enseñó a orar todos los días y decir:
perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Por eso que el Señor nos enseñó diciendo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará nuestras ofensas. Y si perdonamos las ofensas de los demás, Dios nos perdona a nosotros, porque Dios quiere que sus hijos redimidos tengan el mismo corazón que tenía su Hijo, un corazón misericordioso, benigno y perdonador. Aquí Nehemías comienza confesando su pecado. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Algo muy importante lo estuvimos viendo un poco cuando estuvimos estudiando acerca del sacerdocio. Y nosotros dijimos varias cosas muy importantes. Nosotros los cristianos somos pecadores. Yo no conozco ningún cristiano perfecto. Pero sí, nosotros somos pecadores arrepentidos. Si tuviéramos que poner un nombre siempre lo he dicho allá afuera, todavía no he visto ninguna iglesia que se atreva a hacerlo, le pondría Iglesia de pecadores arrepentidos, lavados por la sangre preciosa de Cristo. Y también si quisiera ponerme algo más que nos va cambiando día a día para que nos parezcamos al Señor Jesucristo. El fundamento del cristiano, dice el libro de Hebreo, es el arrepentimiento de obras muertas. Nosotros no estaríamos aquí si no hubiéramos reconocido que éramos pecadores, si no hubiéramos reconocido que íbamos rumbo al infierno por el justo juicio de Dios. Pero por la gran misericordia de Dios lo pudimos entender y nos arrepentimos. Y todas nuestras oraciones a partir de ese momento, de todos los días, es un arrepentimiento. Es un examen de nuestras vidas. ¿Cuánto nos falta parecernos más al Señor? La Biblia dice que aún todo lo que nos es pecado, aún una palabra ociosa, una palabra que nosotros digamos sin querer ya es un pecado. Y el Espíritu Santo siempre nos dice, parécete más a mi Hijo Jesucristo. Mira cuán diferente tú eres a Él. Y nosotros nos arrepentimos de habernos alejado, de estar todavía tan alejados de Dios. Todos los días oramos y perdona nuestros pecados. Pero tampoco pedimos solamente por nuestros pecados, sino que pedimos por los pecados de los demás. Este gran hombre de Dios nos fue una diferencia. Por eso dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste los pecados de la iglesia de Quillota? Quizás la apatía espiritual, quizás el poco compromiso con Dios, quizás el tener ídolos que se intervienen con el Dios y su obra. ¿Cuántas veces tú lo hiciste? ¿Sabes tú lo que es contrario a eso? Criticar, hablar de los demás, fijarte en los demás. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón de Jesucristo que tenían sus siervos. Él dice, confieso por los pecados de los hijos de Israel, pero Él no queda libre, dice, que hemos cometido contra ti. Hermano, necesitamos mucho aprender a hablar, pero para aprender a hablar tenemos que ver que el Espíritu Santo copie en nosotros la vida de Jesucristo para que tengamos esa sensibilidad por sus cosas, como la tuvo este siervo de Dios, Nehemías. Entonces dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Realmente nosotros debemos examinarnos día a día. Yo no sé si todos ustedes hoy día lo hicieron, y si lo hicieron ayer y anteayer, pero si quieren ser dignos pecadores arrepentidos, con el fundamento de Dios, nunca dejemos de pedir perdón. Acuérdense que nosotros tenemos que cada vez crecer más hasta la estatura de Cristo. Y eso nunca lo lograremos en esta tierra, aunque algunos hombres han logrado llegar muy cerca. Pero cuando le veamos al Señor, cuando venga en su venida, seremos semejantes a Él. Pensaremos, sentiremos como Él, y seremos eternamente semejantes al Señor. Pero en esta vida el Señor nos está preparando. Y una de las formas que nos prepara es por medio de la oración. Quisiera ver algunas cosas interesantes. Vamos a Job capítulo 1 y vamos a ver cómo nosotros deberíamos desarrollar nuestra oración. ¿Ya? En el capítulo de Job, capítulo 1, nosotros vemos que Job, verso 4, ora por sus hijos. Y nosotros tenemos que ser los sacerdotes de nuestro hogar.
Cada uno debe orar por su papá, por su mamá, por sus hijos, por su esposa, por la familia y por la iglesia. Por eso el Señor dice, y perdona nuestros pecados. El Señor no quiere que tengamos una oración egoísta, una oración yoísta. Sí es verdad que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, pero también tenemos que pedir perdón por los pecados, yo creo, comenzando de la familia. Job capítulo 1, versículo 4 dice así: e iban pues los hijos y hacían banquetes. Estos son los hijos de Job que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y aprovechaban y llamaban a sus 3 hermanas para que comiesen, que comían y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, después que tuvieron todos su fiestecita con sus hermanos, dice, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía semana por medio. ¿Así dice la Biblia? ¿Así hacía? Bueno, la Biblia mía dice que él lo hacía, de esta manera lo hacía todos los días. Y es el ejemplo de este hombre de Dios, debe ser el patrón de vida de nuestra oración. Una oración que Dios escuche. Cuando nosotros oramos, aquí está Job orando por sus hijos. ¿Alguna vez te han dicho, oye, mira a tu hijo, yo lo he visto en esto? ¿Cómo hijo? ¿Dijiste tú alguna vez? Ojalá que nunca tu corazón tenga tal brindar. Como decimos nosotros, acuérdate cuando eras ternerito. Acordémonos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Y aún conociendo a Dios, ¿cuántas veces resbalaron nuestros pies? Tenemos que tener un corazón compasivo. Y tenemos que orar por el pecado. ¿Cuál fue la última vez que oraste por los pecados de tu esposa o de tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron por los pecados de este predicador que está aquí, que es imperfecto como ustedes? Que unos a otros nos lavamos por la sangre de Cristo y pedimos clemencia a Dios para que transforme nuestra vida. Este hombre Nehemías lo hacía. Y en vez de criticar, y en vez de escandalizarnos como los santos y puros, debemos decir, Señor, confieso los pecados de mi familia. Sé que en mi familia a veces en la mesa se habla de los hermanos afuera. Sé, Señor, que en mi familia mis hijos desobedecen, Señor. Pero yo clamo a tu presencia. Yo te pido clemencia. Dios desea que su pueblo, como estuvimos viendo, sea un pueblo de sacerdotes, que en vez de criticar, en vez de creerse los santos que nunca se pueden tirar piedras porque tienen un techo de cielo, se olvidan que tenemos techo de cristal. Oremos los unos por los otros y todos los días no digamos, Señor, perdona mis pecados, sino que perdona nuestros pecados. Así como tú nos has lavado y limpiado el resentimiento en nuestros corazones. Así como amamos a todas las personas y no tenemos resentimiento por nadie, porque nosotros sabemos que tú no escuchas la oración. Nosotros vemos que cuando los amigos de Job, ¿se acuerdan que pecaron contra Job? ¿Qué le dijo el Señor a Job? Le dijo, mi siervo Job, orará por ustedes para que yo los perdone. Una oración que reconoce su pecado, que reconoce el pecado de su familia, que reconoce el pecado de su iglesia, en vez de criticar, clama a Dios, pidiendo a Dios que proceda a crear un profundo arrepentimiento en su pueblo, un cambio, y que Dios sea aplacado y que su ira no vaya más allá.